¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Introducción. Si hay algo por lo cual siempre he tenido interés en aprender, es sobre cómo escuchar la voz de Dios. Considero esto vital para nuestro caminar en la vida, ya que para que nos vaya bien, tenemos que seguir la dirección de Dios al tomar nuestras decisiones. A los 15 años, acepté a Jesús como mi Salvador personal y desde entonces he escuchado muchas cosas sobre este tema. A principios de mi caminar con el Señor, pensaba que Él no me hablaba directamente, sino a través de gente ungida, por así decirlo. Por lo tanto, cada vez que había un invitado especial en la iglesia donde me congregaba, iba con la esperanza de pasar al frente para que ese ungido, entre comillas, impusiera sus manos en mi cabeza y me diera una palabra de parte de Dios. Más tarde, aprendí que Dios me hablaba a través de la Biblia. Por lo tanto, abría mi Biblia y donde cayera la página, ahí creía que estaba el mensaje diario para mí. A veces la página en la que caía no era lo que yo esperaba y eso me traía tristeza, porque dicha palabra era sobre juicio, castigo, etc. Entonces, cambiaba las páginas hasta llegar a la que me diera algo más edificante. Tiempo después, pensé que por medio de la televisión o radio, también Dios me podía hablar, y entonces sintonizaba emisoras cristianas, sin considerar que algunos predicadores no predican la palabra de Dios, sino doctrinas y tradiciones de hombres, las cuales invalidan la palabra de Dios y en vez de edificar la fe en los oyentes, muchas veces la destruyen. Aunque hice todo esto por no tener un conocimiento claro de las Escrituras, definitivamente tenía el deseo de buscar la dirección de Dios. Personalmente, creo que ese es el primer paso, el deseo de ser guiados por el Señor. Por eso, Dios mismo iba dirigiendo mi caminar. Aunque me encontraba tirando piedras al aire a ver cuál caía en el objetivo final, Dios veía la intención de mi corazón. Aún no había entendido que Dios, la mayoría de las veces, habla desde el interior y yo lo buscaba en el exterior. Al pasar de los años, especialmente desde el 2013, comencé a entender muchas cosas porque me dediqué a escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios, cada vez aprendo más cosas, aunque todavía me falta mucho. Tal vez, al igual que yo, anhelas aprender a escuchar la voz de Dios. Por esta razón y con mucho respeto, quiero compartir contigo lo que Dios me ha enseñado relacionado a este tema. Sé que será de mucha bendición, entendimiento y liberación a tu vida. Capítulo 1. Creados para ser dirigidos por Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. La Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No fuimos creados para autodirigirnos. En la vida necesitamos ser guiados por Dios. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar si obedeciéramos? A veces tenemos que tomar una decisión importante y nuestro razonamiento nos dice una cosa, mientras que la gente nos dice otra. Tal vez ellos opinan lo mismo que nosotros, pero en nuestro interior hay algo que nos dice que vayamos a la dirección contraria. Eso es a lo que le llamamos presentimiento, conciencia o sexto sentido. Cuando ignoramos esto y hacemos las cosas según lo que creemos que es correcto y nos sale mal, decimos: yo lo sabía. Había algo en mi corazón que me decía que lo hiciera de esta otra manera. Esa es la voz de Dios. Sin duda alguna, Dios nos habla de muchas maneras. Por ejemplo, por su palabra, que es la Biblia, por personas que envía a tu camino, habla desde tu interior, por sueños, por los deseos de tu corazón,
por la naturaleza, ya que los cielos cuentan la gloria de Dios, por la conciencia. A los inconversos Dios les habla a través de la conciencia, pero eso no es una manera perfecta, porque la palabra dice que tú puedes cauterizar la conciencia. Nos habla por predicaciones, enseñanzas y canciones dirigidas e inspiradas por el Espíritu Santo. Nos habla por impresiones en nuestro corazón, por libros o artículos inspirados por el Señor, llenos de su sabiduría y de su gracia. En fin, Dios siempre nos está hablando. Somos nosotros los que no estamos prestando atención. Él utiliza cualquier medio para hablarnos, advertirnos, enseñarnos, influenciarnos y guiarnos. Como puedes ver, para Dios no es un problema hablarnos. El problema lo tenemos nosotros para poder escucharlo. Estamos muy distraídos con muchas cosas y todo eso son ruidos, entre comillas, que no nos permiten enfocarnos en la voz de Dios. En este libro voy a enfocarme en ministrar a las personas que son creyentes, que han aceptado a Jesús como su Salvador. Si no lo eres, continúa leyendo. Te invito a que tomes esa decisión maravillosa que tiene efecto aquí en la tierra y en la eternidad. Ya Jesús pagó el precio para que no tuvieras que hacerlo tú. Solo tienes que aceptar ese maravilloso regalo de la salvación. Al final de este libro encontrarás una oración para recibir a Jesús como tu Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús establece lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¡Qué gran afirmación! Qué bueno es que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele lo que sucederá en el futuro. Por eso es importante reconocer la voz de Dios y obedecerla, para no tener que resolver errores a consecuencia de desobedecer la dirección de Dios. A veces no logramos entender que la voz que escuchamos es la de Dios dirigiéndonos. Mira lo que dice esta otra escritura en 1 de Juan 2, versículos 26 y 27, y lo voy a leer nuevamente de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Qué clase de maestro tenemos? Es un maestro personal que va enseñándonos paso a paso según vayamos caminando con Él. Aunque esta escritura habla sobre las falsas enseñanzas, no se refiere a que desechemos buenas enseñanzas que nos instruyan y traigan conocimiento de la palabra. Por cierto, en Efesios 4, del 11 al 13, dice que Dios ha capacitado a gente para enseñar y edificar la iglesia. Por lo tanto, lo que explican estos versículos es que si hay una falsa enseñanza para apartarte del camino de Dios, el Espíritu Santo que vive en ti te lo va a revelar. Te enseñará a depender exclusivamente de Dios. Por eso es importante conocer las Escrituras para no caer en los engaños de algunos predicadores. Hay muchos en el pueblo de Dios que, como no estudian las Escrituras, creen cualquier revelación. Cada vez que escuches algo, pídele dirección al Espíritu Santo, ese gran maestro que vive en ti, para que te guíe a la Escritura donde podrás confirmar eso que escuchaste.
Capítulo 2. ¿Esa voz será Dios? ¿Seré yo? ¿O será Satanás? Tenemos que tener en cuenta que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, su espíritu y el nuestro se vuelven uno. Primera de Corintios 6, versículo 17. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, cuando Dios habla en nuestro interior, lo que percibimos es nuestra propia voz dirigiéndonos. Por ejemplo, estamos conduciendo y de momento sale de nuestro interior a nuestra mente la voz de nosotros mismos diciendo, ay, voy a tomar otra ruta, voy a virar. Eso puede ser Dios hablándonos, pero como nos escuchamos a nosotros mismos, pensamos que no es Dios. Ahora, hago la siguiente aclaración. A veces no es Dios y somos nosotros mismos, o incluso puede ser Satanás. ¿Cómo lo sabemos? En ocasiones es fácil reconocer esa voz, pero en otras nos podemos confundir. Primero que nada, el Espíritu Santo nunca va a contradecir las escrituras que fueron inspiradas por él. La clave es la palabra de Dios. Si viene un pensamiento o una voz interna que diga, voy a dejar a mi cónyuge y me voy con esta otra persona que es mejor, ese no es Dios, porque Dios nos dice que honremos el matrimonio. Dios no nos manda a adulterar ni a fornicar. Por eso es importante conocer y estudiar las escrituras para que no seamos engañados. Hebreos 4, versículo 2, en la versión PDT dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta distinción es importante, ya que en nuestra alma están los sentimientos y los pensamientos que muchas veces están descontrolados, mientras en el espíritu está todo lo perfecto que viene de Dios. La palabra es la única herramienta que te va a indicar si algo viene de Dios o de tu alma. Vuelvo y te repito, el Espíritu Santo jamás va a contradecir la palabra, ya que ésta fue inspirada por él. Ahora bien, hay cosas que están escritas en la palabra, las cuales sabemos que son la voluntad de Dios, tales como ser salvos, sanos y prosperados, entre otras cosas. Sin embargo, hay otras cosas que no están, como por ejemplo, con quién casarnos, qué trabajo escoger, cuál casa comprar, qué vamos a estudiar. Y ahí es donde nos desesperamos porque no estamos claros de cuál es la voluntad de Dios. Como te dije, la palabra lo indica todo, aún estas cosas. La Biblia no te dice con quién casarte, pero te indica que no te unas en una unión desigual. Segunda de Corintios 6:14. Que no te cases con una persona que no conoce a Dios. Eso es un problema, porque van a estar en direcciones opuestas. La Biblia no te dice qué trabajo escoger, cuál carro o casa comprar, pero te dice que la paz de Dios debe gobernar tu corazón. Colosenses 3:15. Cuando algo no es de Dios, no se siente paz. Dios va mostrándote las cosas paso a paso. No te muestra todo de cantazo, pero te garantizo que te va guiando. Isaías 48:17, nueva traducción viviente, dice, esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Te lo voy a repetir. Que te enseña lo que te conviene y te guía
por las sendas que debes seguir. En Salmos 32:8, versión Reina Valera, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te acuerdas cuando Dios mandó al profeta Samuel a buscar al nuevo rey para ungirlo? Dios no le dijo que el rey escogido se llamaba David. Él le dijo, y esto lo puedes ver en 1 Samuel 16:1. Te lo voy a leer de la nueva versión internacional. Él le dijo, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Mientras Samuel daba pasos de fe, Dios le iba mostrando. Durante su escogido, en un momento dado, se dejó llevar por las apariencias, parte del alma que hablábamos anteriormente. Pero Dios le dijo que esa no era la persona escogida por él. Y siguió hasta que llegó a David. Dios te va a guiar paso a paso, pero tienes que moverte en fe para que Él te muestre la respuesta a tu situación. Con Abraham pasó lo mismo. Dios lo mandó a salir de su tierra a otra que le mostraría. Dios no le dijo en ese momento, vas a ir a la tierra de Canaán. Debemos estar atentos porque Dios siempre está dispuesto a guiarnos. Solo tenemos que prestar atención a su voz y dejarnos guiar por Él. Tenemos que bajar revoluciones y tomar tiempo con Él. Como dice en Salmos 46, versículo 10, Reina Valera dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos aquietarnos y sacar tiempo con Dios. Mientras lees las Escrituras en quietud, leyéndolas no con tu mente, sino con tu corazón, Dios te va mostrando respuestas. También las obtienes al conversar, o sea, al orar con Dios y dejar que Él te muestre cosas en el Espíritu. Adorar a Dios es vital. Orar en lenguas pidiendo interpretación es una manera eficaz para que entiendas esa respuesta. Deja que Dios te muestre qué hacer y en cuál momento específico. Hay veces en el día que Dios te llevará a adorarlo y de ahí en adelante todo lo demás fluye. Vendrán escrituras a tu mente con la solución o en tu interior viene esa voz que es la tuya con la respuesta que no habías visto junto con la escritura que la respalda. A veces Dios te guiará a escuchar una enseñanza y ahí te alumbrará el entendimiento de lo que debes hacer. Dios no se encajona a un mismo método. Él es Dios y te muestra las cosas de diferentes maneras. De igual forma te suple de distintas formas. En una ocasión mi esposo y yo tuvimos problemas económicos y Dios usó a una persona para regalarnos una cantidad de dinero con la que pudimos resolver. En otra ocasión nos pasó lo mismo y yo pensé que Dios usaría a la misma persona, pero no fue así. Nos suplió, pero a través de unas ayudas que dio el gobierno debido a la pandemia que estaba ocurriendo, junto con una ola de clientes nuevos que vinieron buscando nuestros servicios contributivos. Dios conoce tu necesidad y no tienes que decirle cómo hacer su trabajo, solo descansar en su amor, en su provisión y seguir sus instrucciones en fe. Toma tiempo para escuchar a Dios en quietud y déjate guiar por lo que Él pone en tu interior. Sigue tu corazón, lo que hay en tu espíritu, aunque no te haga sentido en lo natural. Hasta aquí la primera parte de la grabación. Hay una segunda parte, así que te invito a escucharla ya que es la continuación del libro. Yo sé que esta palabra será de gran bendición y edificación a tu vida. Dios te continúe bendiciendo.